Ya, eso es. Ya, partimos entonces. Si necesitan hacer alguna consulta de forma a través del micrófono, me indican, porque somos poquitos, así que no creo que haya mucho conflicto en que vayan opinando, ¿ya? Entonces, buenas tardes, mi nombre es Valeria Veloso Montesino, soy la persona que está a cargo del curso de Desarrollo de Sistemas de Información. Yo actualmente, el semestre pasado, ya tuvimos clase con algunos de ustedes, hice el módulo de ofimática y a continuación de este módulo, eh, me dieron la posibilidad, ¿cierto?, la oportunidad de llevar a cabo la cátedra de desarrollo de sistemas de información. Así que con varios de ustedes ya nos conocemos. Entonces, en el contexto de este curso, claro, me tomo la última diapositiva. Ahí está. Entonces, en el contexto de este curso, un poco es importante, dado que en el escenario actual que estamos, ¿cierto? Nuestra clase de forma tradicional debería haber sido presencial, pero en el escenario que estamos, ¿cierto? De pandemia, la universidad ha tomado las medidas de llevar todo digamos, a la virtualidad, da solamente este escenario de pandemia. Y por lo mismo, ¿cierto? La forma en que vamos a desarrollar las clases de aquí en adelante van a ser de forma virtual. Y un poco quiero explicarles en esta primera sesión cómo va a ser la lógica de trabajo. Lo que yo hice en un principio fue tomar todos los correos que estaban en el curso de la UCM virtual y a todos ustedes les envié una invitación a través del programa que tiene la universidad para hacer videoconferencia, que es Teams. Y esa invitación, producto de esa invitación que a quienes les llegó, ¿cierto? Les llegó un correo con estas características que aparecen acá en la diapositiva, donde se especifica la fecha a la que íbamos a hacer la reunión, el detalle de las instrucciones que yo coloqué, de dónde deberían pinchar, cómo debían realizar digamos, el acceso a este programa. Y el primer paso era irse al vínculo que estaba dentro del correo que decía Join Microsoft Teams o unirse a la reunión de Teams. Después de pinchar ese vínculo que iba dentro del correo, la idea, ¿cierto? Bueno, y también aprovechar de indicar que todas las clases, hasta nuevos lineamientos que podamos recibir de la universidad, se van a realizar de esta forma. A través de Microsoft Teams y cada semana yo estaré enviándoles a ustedes la invitación para cada una de las sesiones. En este caso les envié la invitación a la sesión número 1 y así sucesivamente a medida que avancen las semanas les voy enviando la invitación para las siguientes sesiones. Entonces, después que ustedes pinchan el link, se va a abrir una ventana de navegación que a ustedes les va a dar varias posibilidades. Por ejemplo, la primera ventana les indica si ustedes quieren abrir Microsoft Teams. Ahí no tienen que pinchar esta ventana emergente, la dejé como para que vean cuáles son las ventanas que aparecen. Esta ventana no la tienen que seleccionar, ustedes para unirse a la clase virtual, tienen dos opciones: descargar la aplicación, que tampoco se les recomienda, porque para qué van a descargar la aplicación si pueden utilizar, digamos, la aplicación desde el navegador web. Y para eso van a pinchar el botón unirse por internet en su lugar. Después de eso, les aparece esta pantalla, ¿cierto?, que les dice que ustedes tienen la posibilidad de reunirse o de unirse, perdón, a la clase virtual, en este caso una reunión,
que es como la lógica, como entiende el programa Teams estas videoconferencias. Y la idea es que al llegar a esta pantalla ustedes tienen que escribir su nombre, ojalá su nombre real. Como pueden ver un poco más acá abajo, ustedes también antes de unirse pueden indicar si la cámara va a estar apagada, el audio va a estar apagado. Cuando son cursos muy grandes se sugiere que inicien con el audio apagado para no generar, digamos, tanto ruido y lo enciendan cuando quieran hacer una consulta, ¿ya? Ahora, para las personas que su conexión no es muy, digamos, de buena calidad, para que puedan estar conectados de forma instantánea a la clase sin perder, digamos, lo que estemos hablando, sin perder la conexión, se sugiere que se conecten solamente con el audio encendido o, digamos, pueden evitar encender la cámara porque eso hace también que el internet se caiga más rápido. Después que han colocado ustedes su nombre, han definido si van a encender o no el micrófono y la cámara, el siguiente paso es pinchar el botón unirse ahora. Después de eso, bueno, aquí están las sugerencias, ¿cierto? De encender o no el micrófono. Las consultas, ustedes van a ver también más adelante que hay un chat a partir del cual ustedes pueden ir, si no quieren hablar, ir planteando sus preguntas. La siguiente pantalla que ustedes pueden ver, seguramente están viendo por un lado el PPT y por otro lado en el extremo inferior derecho de su pantalla debería aparecer yo, que soy la persona que está hablando en este minuto, se visualiza y dado que tengo mi cámara encendida, se visualiza a esa persona. Entonces, también cada vez que ustedes estén dentro de la pantalla, va a aparecer una pantalla como de este tipo y cuando ustedes pasen el cursor sobre la pantalla va a aparecer este menú, ¿ya? Este menú a ustedes también les va indicando el tiempo de la conversación, si quieren encender o apagar la cámara, el micrófono, si quieren compartir pantalla. En este minuto la persona que está compartiendo pantalla soy yo y si ustedes quieren compartir pantalla, a mí me aparecería una notificación indicándome que si yo autorizo que, no sé, el estudiante tanto quiere compartir pantalla. ¿Ya? Pero hasta este minuto yo tengo el control de la pantalla que todos estamos visualizando. El siguiente icono tiene otras herramientas más, pero el que viene más a la derecha me permite visualizar, en este caso yo ya lo tengo visualizado y por eso al pasar sobre él me dice ocultar conversación, pero en el caso de ustedes les diría mostrar chat y al hacerle clic les va a mostrar el chat que aparece acá en la imagen, ¿cierto? Y acá abajo ustedes tienen el apartado para escribir alguna consulta respecto de la clase o algún problema técnico, etcétera. Con el siguiente icono, ustedes van a ver a todos quienes están conectados actualmente a esta reunión. Y con el icono final pueden desvincularse, ¿cierto?, de la llamada, que es el botón típico del teléfono, ¿cierto?, para colgar. También en la UCM virtual, ¿cierto? Vamos a tener todo el material del curso, dado que, como les comentaba, las clases ahora van a tener un formato más virtual. Entonces las clases van a estar en este espacio de la plataforma UCM virtual, va a estar la presentación. En la pestaña presentación está disponible tanto el programa del curso como la planificación de la actividad curricular, en donde se indican las temáticas que vamos a abordar, las formas de evaluación, por ejemplo, el material de lectura que vamos a ocupar, etc. Y en este caso, aquí se muestra el link que yo les comentaba, si es que a alguno no le llegó el link para unirse a la reunión, este primer elemento que dice videoconferencia, sesión número 01, ustedes pueden pinchar y les lleva directo a la ventana para unirse a la reunión. ¿Ya? Así que todas las clases siguientes yo voy a dejar este link para quienes no hayan podido o no les haya llegado el correo. El foro que aparece acá, la idea es que vamos a tener un foro para cada una de las clases para que ustedes
en este primer foro de la primera sesión me interesa que todos ustedes hagan un posteo, ingresen y me digan ahí cuál es el correo que ustedes están consultando constantemente. La idea es validarlo con los correos que ustedes tienen en un UCM virtual, hacer la actualización, enviársela al administrador de la plataforma para que actualice esa información, pero también para mí, para yo poder estarles enviando la información oficial del curso a los correos que para mí yo tenga la seguridad de que ustedes van a estar recibiendo toda esa información, ¿ya? Así que una de las primeras actividades va a ser que ingresen a este foro y me indiquen aquí, me confirmen cuál es el correo que ustedes están utilizando y que consultan periódicamente. También aquí les indico que pueden registrar sus dudas y consultas respecto de esta sesión, ¿ya? Y bueno, y a continuación, un poco la explicación de las evaluaciones del curso. Voy a mirar un poco el chat a ver si hay alguna consulta hasta el minuto. Súper. A ver. ¿Hasta el minuto hay alguna pregunta, consulta? ¿No? Ya. Como les comentaba, pueden también ir interrumpiendo, digamos, con el micrófono, haciendo las consultas que quieran, para también las respuestas a esas consultas dejarlas registradas en el video, ¿ya? Entonces, respecto de las evaluaciones, vamos a tener 2 pruebas parciales, 3 trabajos y la evaluación final, la evaluación integradora, y vamos a tener una serie de quiz en clases que dada la modalidad de esta nueva forma de hacer clases en un entorno virtual, van a ser a través de la UCM virtual, algún cuestionario que yo voy a dejar disponible, digamos, algún set de preguntas, etcétera, ¿ya? Entonces, respecto de las evaluaciones, ¿tienen alguna duda? Parece que no. Con respecto a las condiciones para eximirse de la evaluación integradora, como dice acá, dado que tenemos, ¿cierto?, 2 pruebas parciales, la idea es que quienes podrán eximirse de esta evaluación serán quienes tengan la nota parcial, tanto la 1 y la 2, mayores a 4, ¿cierto?, iguales o mayores a 4. El promedio de estas evaluaciones tiene que ser igual o mayor a 5. El promedio de los trabajos tiene que ser igual o mayor a 4, y el promedio de los quiz tiene que ser igual o mayor a 4. Tanto en promedio de trabajo y en promedio de quiz podrían considerarse tener notas rojas, ¿ya? Pero ambas parciales no pueden ser rojas en el caso que quiera cumplirse con los requisitos para poder eximirse de la evaluación integradora, ¿ya? Respecto de la asistencia mínima a clases, hay que considerar que la diapositiva estaba hecha pensando en la modalidad tradicional del desarrollo de las clases, ya que en el caso de ustedes primer año se exige un 70% por las disposiciones, las normativas que hay en la UCM, y en el caso de segundo año se exige un 60%. Dejé tal cual digamos, los lineamientos de asistencia, porque hasta el minuto no hemos recibido ningún lineamiento desde
las autoridades superiores para poder aclarar eso al respecto. Así que por el minuto las condiciones de asistencia quedan así, pero en el caso que tengamos alguna directriz, pensando en el contexto actual en el que estamos desarrollando las clases, yo les voy a informar cuáles son los requerimientos mínimos respecto a asistencia al curso, o en este caso asistencia a las sesiones virtuales. El material de las clases, como les comentaba ya, va a ser entregado a través de la plataforma UCM Virtual, en el curso que allí se señala, y todos los estudiantes que van a poder ver el curso, visualizar el curso, son todos aquellos que ya tienen inscritos el curso en el portal del alumno. La UCM Virtual habilita a los estudiantes en los cursos siempre y cuando esos estudiantes estén inscritos en los cursos en el portal del alumno, ¿ya? Entonces, en el caso que alguno de ustedes no esté teniendo acceso a la UCM Virtual, lo más probable se debe a que él no tiene cargado este curso en el portal del alumno, ¿ya? Entonces, para eso se pueden contactar con la directora de escuela o en Dara para poder regularizar esa situación. Hasta aquí, ¿dudas o consultas? Ya, es que estoy viendo ahora, me tuve que salir un poquito de... me salí un poco de la presentación para poder ir al menú. Y aquí también quiero un poco leer las consultas del chat. Dice, ¿cuánto tiempo tendremos para responder las evaluaciones? Las evaluaciones, la idea es que se desarrollen, digamos, de la misma forma en que se desarrollaban de forma presencial, pero sí, la idea también es construir instrumentos o instancias de evaluación que también consideren todo lo que es estar desarrollando una evaluación en un ambiente virtual. Así que ahí eso también lo vamos a conversar con la escuela y les vamos a dar, les vamos a informar los lineamientos claros asociados a las evaluaciones. Acá me dice, eso me preguntaba Carla. Ángelo dice, ¿la asistencia correrá igual entonces? Mira, Carlos, Ángelo, hasta el minuto, como les comentaba, ayer creo que le hice la consulta a la directora de escuela y me dijo que no teníamos claridad al respecto, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a seguir con que eso debería resolverse durante la próxima semana. Yo voy a estar considerando la asistencia a las sesiones virtuales que tengamos, ¿ya? Pero cuando se formalice más la información, les vamos a estar comunicando de cómo se va a considerar la asistencia en estas clases virtuales. Hay otra consulta de Claudia, dice, ¿los talleres serán todas las clases? Los talleres, los quiz, pensemos en los quiz. Los quiz generalmente yo los hago clase por medio, ¿ya? Y cuando veo también que no hay mucha participación en la clase o me da la impresión que hay temas que no están muy claros, probablemente siempre yo tengo una evaluación pensada para cada clase, pero ahí voy definiendo si la hago o no la hago en la medida que considero yo que los temas están siendo, digamos, aprendidos, digamos, por la clase. Pero debiera haber una evaluación clase por medio. Dice Nicolás, mi señal es mala, a veces este sistema se traba y tengo que reiniciar, por ende entro y salgo de la clase y me pierdo. Bueno, por lo mismo, Nicolás,
esta misma sesión está siendo grabada, ¿ya? Esta sesión, al terminar la sesión, yo finalizo la grabación y la voy a subir a la UCM virtual para quienes no hayan podido, digamos, verla de forma continua y la puedan revisar las veces que quieran. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Aprovechen esta sesión de hacer las consultas todas las consultas que tengan respecto a esta modalidad, ¿ya? La idea es que tengamos el máximo de consultas y estas mismas que si bien no las puedo quizás resolver yo en esta sesión, la idea es que yo también se las puedo plantear a la dirección de escuela y así vamos resolviendo consultas que van a servir tanto para este curso como para el resto de los cursos de la carrera, que obviamente son consultas quizás comunes respecto de esta nueva modalidad de clases. ¿Ya? Dice, el método de aprendizaje ahora será en línea para ir probando, ya que antes se hacía directamente en clases. Sí, las instrucciones que nosotros tuvimos el método de aprendizaje lo será en línea para ir probando, ya que antes se hacía en el organizador. Sí, a ver, el método que nos sugirieron cómo desarrolláramos las clases, la idea es que podamos hacer una primera parte de en formato videoconferencia, ¿cierto? Donde el docente pueda exponer los lineamientos generales del curso y los estudiantes pueden ir también interviniendo, ya sea a través del micrófono o a través del chat, ¿ya? Porque igual, como dicen acá en la conversación, es en esta instancia donde salen más las dudas, pero la idea es que la clase, si bien en un primer momento se va a abordar de forma totalmente virtual y estando tanto docentes como estudiantes en una videoconferencia, la idea es que después cada docente nosotros les podamos dejar a ustedes actividades de práctica, de ejercicio, donde puedan salir dudas y a través de los foros de la UCM virtual ustedes puedan ir registrando sus dudas. A ese foro van a estar vinculados todos ustedes. Entonces la pregunta que puedan ir haciendo la van a ir viendo todos y la respuesta que pueda dar el docente también queda registrada para todos, entonces así queda como un banco de preguntas y respuestas respecto a las dudas que hay en el curso. A ver, ¿qué dice acá? Entonces, si usted sube la clase, no necesariamente necesitamos estar conectados a esta hora, ya que podría ver su clase en otro horario. Claro, podría ser, pero eso debería quizás cambiar, bueno, no sé, con respecto a lo que es la asistencia, pero sí, modalidad virtual, eso es lo práctico de la modalidad virtual, que tú podrías no estar conectado en este minuto y después ver la clase grabada que va a quedar en la UCM virtual, ¿ya? Pero a veces o sea, tú vas a poder ver la clase y las preguntas que ahí se hicieron y a las cuales yo como docente respondí o las consultas de tus compañeros que yo pueda haber leído en el chat o hayan hecho a través del micrófono, pero si tú tienes dudas al respecto, tendrías que, claro, plantearlas después vía los foros de la UCM virtual. Entonces dice, profesora, con respecto a las evaluaciones clase a clase, se realizará como si fuera en sala participativa en la videoconferencia, usted hará preguntas o enviará trabajo a realizar. A mí igual me gustaría más que pudiéramos hacer la reunión o digamos la clase muy parecida a lo que era la sesión presencial, donde ahí van saliendo
yo voy consultando, ustedes van respondiendo y todos van aprendiendo de lo que responde el resto de sus compañeros. Pero si no es así, yo hago la sesión, doy las orientaciones y después a ustedes les dejo una evaluación en la UCM virtual que deben responder en un determinado tiempo. ¿Ya? A ver. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Solo para saber que nos podemos escuchar, ¿hay alguien que pueda encender el micrófono y hacer alguna consulta de forma audible a través del audífono de su equipo? ¿O están todos súper, están un poco cohibidos? Probando. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Las casas. ¿Cáceres? Ya, algo de Cáceres, no escuché el nombre completo. Iván Cáceres parece que escuché. Ya, pero por ejemplo, Natacha Fuentes dice, por mi parte la escucho. Eso me interesa también, que estén escuchando bien. ¿Ya? Aprovechen de hacer pruebas del micrófono para ver si, en el caso que quisieran hacer una consulta de forma, a través digamos, del micrófono de su equipo, aprovechen de hacer las pruebas si es que se escucha o no. ¿Ya? Se escucha perfecto, también la escucho, yo igual por mi parte la escucho, súper. Ya. Por lo menos en términos de audio para ustedes están escuchando bien. Y están visualizando bien lo del PPT, lo que yo les mostraba. Por ejemplo, ahora, ¿qué están viendo? Algunos de ustedes que me responda, ¿qué están viendo? ¿Están viendo la ventana del programa o están viendo aún la ventana de Power? Ah, del programa. Ya. Ok. Ya, y me ven a mí. Súper. Ya, es que tengo que volver a compartir la pantalla entonces. Ya, entonces continuamos. Ya, dado que no quieren hablar con el micrófono, voy a hacer la idea en esta primera parte de nuestra, digamos, de nuestro curso de desarrollo de sistemas de información. La idea era que probáramos bien esta herramienta, que ustedes indicaran las dudas que tienen, como lo que ya veíamos, dudas respecto de las evaluaciones, de la asistencia. Claro, me dicen que actualmente todos me ven a mí porque yo dejé, al cambiarme, al salir del modo de presentación del PowerPoint, me llevó a la ventana del programa porque yo quise venir a ver los chats, ¿ya? Como vi que no habían consultas de forma audible, vine a ver el chat, ¿ya? Pero como la modalidad hasta el minuto ha sido hacer las consultas por el chat, yo voy a volver a compartir la pantalla para ver el PowerPoint y un poco hacer o revisar las preguntas que van a ser la base de este curso, ¿ya? Y entonces, frente a estas preguntas, me gustaría que, porque son preguntas de debate, que hubiera una cierta discusión, pero en el caso, y como ya veo que no son muy de utilizar el micrófono, la idea es que vayan haciendo sus preguntas o sus aportes a través del chat, ¿ya? Entonces vamos a revisar las preguntas que yo un poco quiero dejarles en esta primera sesión para después partir con los conceptos básicos de sistema de información en nuestra segunda sesión. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles nuevamente
la, la clase. Ya, ahí estamos viendo la clase, ¿cierto? Y bueno, las preguntas con las cuales quería un poco iniciar este curso era si ustedes entendían o qué entienden por sistemas de información. ¿Conocen un sistema de información? ¿Alguien no sabe qué es lo que es un sistema de información? Claro, dice Nicole Letelier, puede ser como los sistemas claro, como sistemas de base de datos, algo así, claro. Los sistemas de información, un elemento de los sistemas de información son las bases de datos, donde se almacena la gran cantidad de, digámoslo así, datos en bruto que pueden ser parte del funcionamiento de una organización. También, Javiera Quesada, son un conjunto de datos. La, la base mínima de lo que es un sistema de información es cierto, pensemos si es que no, si es que estuviéramos tratando de entender qué es lo que es un sistema de información desde cero, la base de un sistema de información es, digamos, un elemento que tiene que ver con conjunto de datos, con bases de datos, con información de una determinada organización o empresa, y la información de una empresa o organización, ¿de qué podría ser? De sus procesos diarios. En el caso, por ejemplo, de un retail, la información básica de un retail, de una casa, una multitienda, ¿cierto? Su información básica son las compras que se realizan en el día, el monto por el cual fueron hechas esas compras, quién fue el cliente que compró un determinado producto, el vendedor que atendió a ese cliente, etc. ¿Ya? Eso. Vamos a quedarnos con esas apreciaciones del chat, al menos de qué se entiende por sistemas de información. Sabemos, nos queda claro, ¿cierto?, que es un elemento, es un algo que maneja mucha data en bruto y mucha información en sí. Después vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre dato e información. ¿Ya? Otra pregunta que quería yo realizar en esta sesión es que cómo creen ustedes que están transformando los sistemas de información, que vamos a conocer después, que la sigla que tienen los sistemas de información es la que aparece ahí, SI. Entonces, ¿cómo están transformando los sistemas de información a las organizaciones y a la administración? Entonces, respecto de esa pregunta, por favor, les pido que respondan a través del chat. ¿Cómo creen ustedes que los sistemas de información transforman a las organizaciones, a las empresas? ¿Y cómo transforman también a la administración? ¿Ya? Bien, ¿ayudan a la gestión de la información dentro de la empresa? Sí.
Le otorgan un orden a los datos, muy bien. Ayudan a reducir tiempos y costos, súper. ¿Cierto? Esos son como uno de los principales objetivos de los sistemas de información. Muy bien, facilita la búsqueda de información. Claro. Tenemos, por ejemplo, empresas pequeñas que su sistema de información a veces se basa en, no sé, en registrar sus ventas en uno Excel y después cuando tienen que hacer una sistematización de las ventas por semana o por mes, hay una persona que tiene que hacer ese análisis de información de forma casi artesanal para sacar un conteo de cuánto vendimos en el mes. En cambio, los sistemas de información permiten obtener esa información y ese procesamiento de la información de forma instantánea y obviamente me permiten tener la información al minuto para tomar decisiones de forma oportuna. Dice acá, ¿cierto? Súper importante el que les decía, ayudan a reducir tiempos y costos, facilita la búsqueda de la información, lo que les comentaba del caso de la empresa pequeña, ¿cierto? Sin información almacenada en la empresa, dudo que haya organización. Sí, puede ser. María Angélica, ¿cierto? Ayudan a tener una información rápida y segura. Muy bien. Les ayuda a tomar decisiones de acuerdo a los informes de datos. Claro. Por ejemplo, en el caso, pensemos en un caso muy cercano. La universidad tiene sus sistemas de información, en el caso de los estudiantes, el registro de las notas, el registro de los avances curriculares en términos de qué asignaturas se aprueban y qué asignaturas no. Y cuando, por ejemplo, están los procesos de causales de eliminación, no sé si les suenan, que se supone que por reglamento del estudiante, cada uno de los estudiantes deberían aprobar un número de créditos al semestre para no caer en esta causal de eliminación. Entonces los sistemas, el tener toda la información respecto del desempeño académico de los estudiantes, tenerla en un sistema, permite que los reportes para saber quiénes son los estudiantes que van a ir a causal de eliminación se obtiene, digamos, a la facilidad de un clic de un reporte que ya está procesado, ¿ya? O semiprocesado. Por ejemplo, también de la misma forma se obtiene la información asociada a quien se adjudican las becas de excelencia al término del semestre, etc. ¿Ya? Muy relevante, ¿cierto? Y que va a ser uno de los objetivos de los sistemas de información para las organizaciones. Una de las cosas, de los elementos relevantes, es que el sistema de información está dentro de una organización como un elemento que ayuda a tomar buenas decisiones mejoradas. Esa es una consulta que va a salir incluso hasta en las pruebas. ¿Cuál es el objetivo del sistema de información en una determinada organización? Uno de los objetivos, la toma de decisiones mejoradas. Acá dice Nicole, favorece obtener información más fidedigna para la toma de decisiones, ¿cierto? O programas a realizar dentro de la empresa, exacto. Esa es una de las propósitos del sistema de información en la organización. Entonces, continuemos con las otras preguntas. ¿Qué creen ustedes? Porque después nos vamos a colocar más adelante cuando avancemos con los conceptos de sistemas de información, sus clasificaciones y cómo estos sistemas aportan en el desempeño de una organización. Ustedes les va a tocar colocarse en el rol de ser gerentes de una determinada organización. Y así, sin saber mucho de lo que son los sistemas de información, en el caso que ustedes fueran gerentes de una organización, de una empresa, ¿qué creen ustedes que los gerentes deberían o necesitan saber respecto de los sistemas de información? ¿O es relevante que sepan respecto de un sistema de información?
Entonces me voy al chat nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿qué deberían saber los gerentes de una organización respecto de los sistemas de información? Incluso lo dijeron un poco más arriba, una variable que es clave y que es muy relevante para los gerentes respecto de los sistemas de información, que obviamente conversa con otras variables. Exacto. Claro, los sistemas de información, como dice acá Claudia, eh, para los gerentes es importante obtener de los sistemas de información todo lo que son, por ejemplo, para una empresa, una multitienda, obtener los ingresos, los gastos, los movimientos de personal, las ventas, los costos. Y habían dicho ustedes anteriormente obtener información fidedigna. También más al inicio del chat también habían dicho que una de las variables también es importante es el costo que pueda tener un determinado sistema de información o la implementación de un sistema de información si es que en una empresa no lo hay. Nicole dice si son efectivos para visualizar los ingresos o costos que ha tenido la empresa dentro de un periodo determinado. Muy buena la respuesta, si son efectivos. Vamos a analizar casos dentro del contexto de este curso en donde existen sistemas de información, pero no están interrelacionados de una buena forma que permita visualizar como dice Nicole, visualizar tanto ingresos y costos de la organización de forma real. Por ejemplo, si mi sistema de información está registrando los datos asociados a ventas y costos, pero esa información no está, los reportes no están bien armados o el registro de las ventas y de los costos se hace mensualmente. Ahí voy a tener, por ejemplo, información respecto a los ingresos y a los costos que no es información del día de hoy, sino del mes pasado, de la semana pasada. Entonces, la efectividad que pueda tener un sistema de información dentro de la organización hace que este sistema pueda ser un aporte para la organización o, como en algunas preguntas que le he colocado en los quiz, un sistema de información puede entorpecer el trabajo de una organización. ¿Qué creen ustedes? Aprovechen ahí de también dar sus respuestas en el chat. Un sistema de información frente a lo que estábamos hablando, ¿podría entonces entorpecer el trabajo de una organización? Exacto, ¿cierto? Aquí van respondiendo, ¿cierto? Entonces la pregunta era, ¿un sistema de información podría ser una una piedra de tope o entorpecer el trabajo de una organización? Natacha dice sí, dependiendo si se ingresaron bien los datos, la información. Exacto. Claudia, sí, en caso de no llevarse al día o con información no real. Correcto. Si yo tengo un sistema de información que su objetivo es ayudarme a la toma de decisiones, si los datos que tengo en mi sistema de información no son, no están procesados diariamente, fueron digitados de forma incorrecta, los reportes que voy a tener para gerencia, ¿cierto? No van a mostrar la realidad de la organización y eso me puede llevar a tomar malas decisiones respecto del funcionamiento de mi empresa, considerando el reporte del sistema de información que tengo como un reporte del estado actual de la organización. ¿Ya?
obviamente, ¿sí? Ahí estamos, sí. Claro, si la información no es correcta, obviamente vamos a tener problemas para el sistema de información se va a volver una piedra de tope para la organización. También otra forma como el sistema de información entorpece el trabajo, a veces las formas de trabajar en la organización, lo que vamos a ver después que se llama los procesos de negocio, si los procesos de negocio tienen muchas etapas, por ejemplo, y no han sido optimizados para que el flujo de la información sea rápido y podamos obtener información al instante cuando se requiere para tomar decisiones, también el sistema de información puede convertirse en una cosa burocrática que es donde tengo que ingresar información en tantas pantallas para obtener un reporte que a lo mejor ni siquiera es tan relevante. De la misma forma, si la forma de operar del sistema de información es así para un reporte que no es tan relevante, el procesamiento, el digitar o el registrar la información para un reporte que sea de mayor complejidad, obviamente me va a demorar mucho tiempo, y para gerencia que quiere saber cuáles son los productos más vendidos de su tienda, porque resulta que hay una oferta de materias primas que quiere aprovechar y se lo pidió a su oficina de analistas que le indique cuáles son los productos que más se han vendido para hacer la compra a este proveedor que le está haciendo una oferta. Si se demoran tanto en obtener esa información, probablemente el gerente va a perder la oportunidad de comprar productos de los que más están actualmente requiriendo los clientes, dado que no se tiene la información real porque, como les comentaba, el sistema de información se demora mucho en obtener esos datos del desempeño de la organización. Ya, entonces dice, los gerentes deben conocer cómo está estructurado el sistema de información. Muy bien. Generalmente ocurre que hay empresas que parten con un sistema de información, no sé, partieron con un sistema de información el año 2000 y si es que no han hecho actualizaciones de ese sistema, dado que las formas de trabajo del 2000 al 2020 han ido cambiando, obviamente van a tener sistemas que procesan de forma lenta, sistemas que no están entregando la información que se necesita, por ejemplo, para el año 2020 respecto de la información que reporta el sistema de información que fue implementado en el año 2000, que fue pensado implementado sobre una estructura diferente a la que se ve enfrentada la organización en el año 2020, por ejemplo. Debe ser el que mejor se adapte a la administración de cada empresa. Correcto, correcto, muy, muy buena la opinión. Un sistema de información siempre va a ser efectivo siempre y cuando responda a la problemática que tiene una organización, ¿ya? Y por lo mismo el sistema puede ser un sistema pequeño, un sistema grande, pero que responda a alguna situación problemática que tenga la organización. Y obviamente eso hay que cruzarlo con el presupuesto, que tiene la organización para poder invertir en sistemas de información, porque yo puedo querer comprarme un tremendo sistema de información, pero si mi presupuesto no es tal, tengo que con mi presupuesto tratar de obtener una solución de sistema de información que me entregue la ventaja respecto de la competencia que yo quiero obtener respecto de, por ejemplo, procesamiento de datos para obtener informes, etc. Entonces me voy a ir al Power nuevamente. La siguiente pregunta dice, es un poco esta misma pregunta, igual un poco aborda las preguntas que ya hemos revisado anteriormente. ¿Cuál entonces es el rol de los sistemas de información en el entorno de negocios actual? Como les comentaba, puede que hayan muchas organizaciones que implementaron un sistema de información en el año 2000, pero ese sistema de información servirá, como ya les decía,
para el escenario de negocios que tenemos ahora en el 2020. Entonces la pregunta, ¿cuál es el rol de los sistemas de información en el entorno de negocios actual? Pensando en el contexto, por ejemplo, de ustedes que son estudiantes de contabilidad, de auditoría. Me voy al chat entonces. Entonces, un poco dado que no hay mucha respuesta en el chat, frente a la pregunta ¿cuál es el rol de los sistemas de información en el entorno actual? Bueno, una organización para adquirir un sistema de información que decíamos que va a almacenar datos, va a permitirme obtener información relevante al minuto. Una organización que quiera implementar un sistema de información tiene que considerar que este sistema de información le provee de una ventaja respecto a su competencia y que también este sistema de información le puede ayudar a optimizar actividades que le llevan, en la actualidad le llevan mucho tiempo. Por ejemplo, hay un caso dentro de la bibliografía que tenemos para revisar en el contexto del curso. Hay un caso donde se habla de que, por ejemplo, para otorgar un crédito de consumo, la banca a veces tenía una línea larga como de proceso de negocio. Entrevistaba al cliente, le solicitaba sus datos, digamos, financieros, su renta, su nivel de endeudamiento era calculado, pero después de obtener esa información, el banco llevaba esa información por ejemplo, a otro departamento que tenía que evaluar al cliente de otra forma, y después de ese departamento se iba a un departamento siguiente y después a 3 departamentos más, y se demoraban como de 3 a 6 días en evaluar la posibilidad de otorgarle un crédito de consumo a ese cliente. En cambio ahora la banca, con el propósito de captar clientes, tú te acercas, ¿cierto?, a un determinado banco, consultas por estos créditos de consumo y en general incluso cómo ha avanzado tanto y cómo la tecnología también ha ayudado a las organizaciones en el rubro de la banca para poder hacer efectivo y poder captar clientes, que incluso a través de sus páginas web, esas páginas web están soportadas sobre sistemas de información que consultan la información del cliente y ya, de acuerdo a tu renta, de acuerdo a tu nivel de endeudamiento, incluso para todos quienes tenemos una cuenta corriente, cada vez que uno ingresa a la página principal de su banco, te indican que tienes un crédito preaprobado de tanto monto, que lo puedes sacar en tantas cuotas, porque ya hay un análisis que ha hecho un sistema de información respecto de las condiciones que tiene ese cliente para acceder a un crédito de consumo. ¿Ya? Entonces, obviamente, como para responder a esta pregunta, el sistema de información es el elemento dentro de la organización que permite darle si es efectivo, permite darle a la organización una ventaja por sobre la competencia, permite mejorar su desempeño, le otorga eficiencia operacional, le otorga facilidad para tomar decisiones de forma, digamos, asertiva.
le permite conocer de mejor forma a sus clientes y poder ofrecerle productos que ellos están demandando, entre otras variables que vamos a revisar en el trayecto del curso. Y aquí dice entregar información actualizada de la empresa para la toma de decisiones. Sí. También reducción de tiempo, eso es una de las variables muy importantes. Francesca, ¿cierto? Dice, hoy en día permite ser empresas de e-business, ¿cierto? Incluso a pequeños negocios, exacto. O sea, la persona que parte con un negocio, no sé, pues de zapatos, de cuero y no sé, en cualquier rubro de estos pequeños, yo puedo ir, hay un montón de espacios en internet, plataformas que me permiten levantar una empresa, un negocio virtual, totalmente virtual, y que desde la comodidad de mi casa me permite estar haciendo ventas desde regionales, nacionales, hasta internacionales, ¿ya? Y eso obviamente también tiene un soporte detrás, que hay un sistema de información que me registra todos los datos asociados a mis ventas, a mis compradores, puedo hacer nexos para vender, ¿cierto? A través de internet. Entonces todo esto de lo que es el comercio electrónico, la empresa digital emergente, son, digamos, organizaciones y negocios que han podido surgir, dado que han utilizado tanto las tecnologías de información como los sistemas de información para mejorar el desempeño de su organización y diferenciarse de su competencia. Aquí dice, ¿cierto? Tiene información de cada trabajador, un sistema, el monto de base de datos, perdón, de base de sueldo debe ser de cada trabajador. Con el mismo sistema puedes confeccionar liquidaciones de sueldo, declaraciones juradas. Sí, totalmente de acuerdo. Un sistema de información te permite registrar todo lo que ocurre en tu organización y hacer análisis de eso, ver los escenarios en que tú puedes mejorar, hacer la mejora, y si estás en tu negocio, estás en un rubro pequeño, grande, como sea, con este análisis de información te diferencias de la competencia y te permite ir captando clientes y creciendo como organización. Y para eso obviamente te ayuda en gran manera un sistema de información. Y una ya de las últimas preguntas casi para terminar nuestra sesión. Otras preguntas que surgen antes de partir con, digamos, los conceptos básicos de sistemas de información es cómo han transformado Internet y su tecnología los negocios. Que igual esa pregunta la dejo quizás para que la puedan responder a través del foro, pero estábamos recién hablando de eso. Internet, ¿cierto?, me permite ser una persona que vende X cosas, pasteles, zapatos, artesanía, lo vende desde su casa a la vecina, dentro de la región, en el país, incluso al extranjero. Tanto Internet como la tecnología y cómo ha incrementado, digamos, su avance, me permiten parar un negocio sin tener incluso la infraestructura, qué sé yo, de un local para vender. Y un ejemplo clásico de eso, por ejemplo, son las personas que hacen compra y venta a través de Facebook, a través de redes sociales. No necesitan tener un gerente o una persona que se haga cargo de la venta, no necesitan tener un local físico. La venta se hace, ¿cierto?, a través de Internet, a través de redes digitales, y eso ha transformado, ¿cierto?, la forma de hacer negocios en la actualidad. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la administración para establecer y utilizar los sistemas de información? Y esa pregunta, pues ya para finalizar, me gustaría que pudieran contestarla. ¿Cuáles creen ustedes con la información que hemos
revisado hoy cuáles son los principales retos o desafíos que enfrenta la administración para establecer y utilizar los sistemas de información. Entonces me voy a ir al chat ahora. Entonces decíamos que la pregunta es la siguiente, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la administración para establecer y utilizar los sistemas de información? Por ejemplo, si yo soy una organización, una empresa pequeña, ¿cierto? Una panadería, me di cuenta que me fue bien en el negocio, tengo hartos ingresos, tengo un buen panadero, un buen señor que me hace muy bien el pan y eso ha captado clientes, me hice fama entre los vecinos y cada vez se demanda mayor cantidad de pan. He estado analizando mis ventas que llevo en un Excel y cada vez voy sumando más ventas, pero ahora ya me están pidiendo hacer pan no para la vecindad, sino que ya para el sector norte, el sector sur. Entonces este pequeño empresario, ¿cuál sería para él el desafío o en qué tendría o cómo vendría a ayudarle un sistema de información? Ya dice acá, dice los principales retos, ¿cierto? Francesca, los principales retos son la parte financiera, es decir, los presupuestos con los que cuenta para su implementación. Muy bien, porque podemos querer comprar un sistema de información de gran capacidad, pero si nuestra capacidad financiera es pequeña, ahí tenemos que empezar un poco a restringir nuestras posibilidades de compra en términos de lo que podemos adquirir y también, dado que no tenemos un monto quizás tan considerable, probablemente el sistema de información va a poder desarrollar reportes y operaciones, pero muy, digamos, acotadas o básicas respecto de si yo quiero un sistema de información con mayor análisis o procesamiento de información. Dice, por otra parte, el recurso humano debe estar capacitado para utilizar el sistema. Sí, esa es una variable que vamos a abordar más adelante. Se dan casos en que las organizaciones compran un sistema de información muy potente, como el que estamos, por ejemplo, instalando ahora en la universidad, el SAP. Pero si tú no tienes un plan de capacitación para ese sistema de información, igual, de todas formas, y frente a ese escenario donde tienes un sistema de información muy robusto, pero no tienes a la gente capacitada, igual el sistema no es efectivo dentro de la organización porque el tiempo que se demoran las personas en registrar la información es mucho y ese mismo tiempo es valioso para obtener reportes, por ejemplo, diarios, semanales. Entonces, es muy relevante después de haber adquirido un sistema de información y incluso cuando ya tienes uno y has hecho actualizaciones, también de la mano vayan los planes de capacitación para que los trabajadores efectivamente puedan sacarle provecho a estos sistemas, a estas soluciones de sistemas de información. Y acá dice, han respondido mucho. Jairo dice, complementando la respuesta anterior de Francesca, también personal capacitado, ¿cierto? Sí, poder llegar a más público por la rapidez de mi información, correcto. Y también dice los indicadores
de gestión deben ser acordes a la información que nos entregan estos sistemas, entendiendo que la administración debe controlar y evaluar como sus principios básicos. Correcto. Exacto. Si tengo un sistema de información que no considera digamos, entregarme reportes respecto de el seguimiento y respecto de la evaluación del desempeño de mi organización, simplemente voy a tener un sistema de información que no aporta a la organización. Incluso podríamos decir coloquialmente que sería plata perdida. El sistema de información tiene que estar, tiene que responder dentro de la organización digamos, a la problemática por la cual se pensó en que un sistema de información sería la solución para, por ejemplo, mejorar desempeño, optimizar procesos, tener más ventas efectivas, etc. Y como decía Francesca, también respecto a los indicadores de gestión que debe manejar un sistema de información, una también de los objetivos de este curso es a ustedes entregarles toda la información respecto de lo que hace un sistema de información, cómo se incorpora a la organización y qué principios debería cumplir un sistema de información que se incorpora a una organización para que sea efectivo. Ya la idea es que después de este curso, ustedes al interior de sus trabajos, porque entiendo que estos cursos tienen ya sea estudiantes por PSU, pero también estudiantes trabajadores, entonces para quienes trabajan en durante la jornada, para quienes tienen trabajos, digamos, no sé, pues, asociados a las ventas o compras o asociados a la administración de una organización, van a, después de este curso, tener la claridad de qué variables es importante tener en cuenta cuando se está haciendo uso de un sistema de información que ya está instalado en una organización, o cuando queremos como organización actualizar y comprar un nuevo sistema, o cuando queremos hacerle una mejora al sistema que ya tenemos. Ahí es importante, desde el ámbito de lo que es la contabilidad, que si la empresa que ustedes, en la que ustedes participan, quiere hacer una mejora en cuanto al área contable e implementar un sistema de información para esa área, la idea es que ustedes sean las personas que van a ser consultadas respecto de cuál sería el mejor sistema, el que le daría mayor eficiencia a la organización en el área de contabilidad, y cuál sería el sistema que a ustedes les permite obtener ventajas respecto de la competencia. Entonces la idea es que este curso les va a entregar a ustedes todas esas herramientas de qué son los sistemas, cómo se clasifican, cómo aportan dentro de la organización, cuáles son los objetivos estratégicos que tienen estos sistemas, cómo permiten mejorar la administración y cómo deben gestarse como un proyecto, en qué cosas me tengo que fijar, como una de las cosas relevantes que decían por ahí, que después que se implemente un sistema de información, sí o sí, es muy relevante que haya un plan de capacitación asociado para que este sistema pueda entregar los beneficios por los cuales se adquirió a la organización. Y aquí tenemos... Bueno, y para finalizar, tenemos la definición, ¿cierto?, de qué es lo que es un sistema de información y qué es con lo que vamos a partir la próxima sesión. Entonces, un sistema de información como base, como concepto básico, ¿cierto?, es un conjunto de componentes, vamos a ver, que se interrelacionan y que su objetivo es recolectar primero o recuperar datos primero, y esos datos van a ser procesados, van a ser almacenados en alguna tecnología, en alguna computadora de gran envergadura, y esa información, después de que ha sido almacenada y procesada, se distribuye a toda la organización
para, como apoyo para la toma de decisiones, para mejorar y apoyar el control y para hacer un análisis y visualización de la organización, de cómo está funcionando, y eso le permite, ¿cierto?, a los niveles superiores, a la gerencia, poder ir haciendo seguimiento de sus planes de trabajo anuales, semestrales, y si se tenía como meta hacer un incremento en ventas de tanto, los sistemas de información me van a permitir monitorear cómo se desarrollaron las ventas en mi organización ese semestre, y esa información me va a permitir tomar decisiones respecto de si vamos avanzando bien, nos falta mejorar algunos aspectos, etc. ¿Ya? Bien, yo con esto quería un poco, esto sería como la primera sesión de nuestro curso de Desarrollo de Sistemas de Información. Si bien ha costado un poco lo del chat, igual agradezco a las personas que han hecho sus comentarios porque hacen que la clase sea más dinámica, ¿ya? Y ahora, antes de terminar, dejo el espacio por si hay alguna otra duda. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les parece esta modalidad? ¿Es como compleja de seguir? Aprovechen de comentarme. Sí, la diapositiva está en el curso del aula virtual, la que acabamos de revisar. Y yo terminando, digamos, la sesión, voy a guardar la grabación y la voy a cargar a algún espacio para después generar el link y cargarlo a la UCM virtual para que puedan revisar esta sesión. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya a algunos les parece novedosa? ¿Les gustó? Igual la idea es que durante todo el mes de abril eh, la universidad nos ha indicado que podamos ir testeando esta forma de trabajo y ir haciendo todas las observaciones como indicando oportunidades de mejora. Así que si a ustedes les parece o creen que hay alguna cosa que se pudiera mejorar, es súper relevante que por favor la vayan señalando, ¿ya? Porque para ser más, digamos, más práctico o sacarle más provecho, digamos, a la clase. Ya, qué bueno, María Angélica, dice diferente, amigable y conforme con lo aprendido. Bien, me parece. Me pareció entretenida la clase, al principio me costó adaptarme un poco, manejar la cámara y el audio. Sí, yo no escuché a nadie, ¿eh? Igual lo extrañé mis clases presenciales con todos opinando, pero por lo menos aquí con el chat pudimos hacer digamos, cambiar la modalidad y también leí su opinión, así que es súper bien para mí. Me gustan las clases en que opinan harto, en que consultan harto, así vamos aprendiendo más todos juntos. Ah, ya dice, mira, me dice, es la mejor alternativa que queda, pero a mi parecer es más difícil de entender que presencialmente, pero habrá que ir acostumbrándose. Gracias por su exposición. Por lo mismo, Ángelo, cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, ahora si las preguntas no las están haciendo por acá, va a quedar el foro en el curso de la UCM virtual, el foro de la sesión, donde la idea es que ustedes planteen su pregunta, yo respondo y todos van a poder ver esa respuesta. Entonces quedan preguntas y respuestas para todo el curso. ¿Ya? Que un banco de preguntas, como un banco de preguntas frecuente. ¿Sí? Ya, bastante práctica, dice Soledad.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? A mí no me resulta, dice, a mí no me resulta lo del audio para la próxima. Pero a nadie escuché que probara lo del audio, ¿ah? Todos son súper tímidos. A ver, dice, prueben el audio aprovechando que ya ¿Aló? casi... Sí, ahí yo escucho, no sé a quién, pero escucho. John Barrera, profesora. John, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la clase? Igual un poco complicado por el tema de la internet, se me ha pegado un poco el... Sí. Ya. No, por eso igual la alternativa es que nosotros como docentes grabemos la clase y la dejemos en la UCM virtual. Así que en el caso de tener problemas con internet, se sugiere que no enciendas la cámara, que eso también te hace más lento o te genera más intermitencia en la señal que tienes. ¿Ya? Bien, gracias John por atreverse a hablar. Ya, por acá veo que a ver, dice, me pareció entretenida, ¿cierto? Al principio me costó, en la cámara, no sé qué. Es la mejor alternativa, ¿cierto? Bastante práctica. Lo del audio a algunos no les resulta. ¿Ah? Si es que no les resulta lo del audio, vean si lo tienen desactivado. Para que yo pueda escucharlos, ustedes vayan, pasen el cursor por la pantalla, les va a aparecer una ventana que les comentaba y que está registrado en el PowerPoint, y por ahí aparece el micrófono. Si el micrófono tiene una línea diagonal, quiere decir que su micrófono está silenciado. Si ustedes les hacen un clic, ahí el micrófono se habilita y ahí les podemos escuchar. Sí, escuché el silbido. Así que sí. ¿Ya? También escuché por ahí alguien colombiano. A ver, por ser la primera clase, después no nos va a poder callar. Ya, se me difuminó la señal, sí, igual es un problema. Yo escuché un 2, 3 probando de... Yo igual. Ya, súper. El perrito estuvo toda la clase. Bueno, a mí por ahí se me cayó un plato también, va a quedar grabado en el video. Tendremos que darle, listo. Ya chicos, un gusto. Bueno, esta es la nueva modalidad de hacer clases. Los insto a que participen harto por el chat, harto por el foro, como esto va a quedar en la grabación, para quienes van a ver la clase de forma diferida. Si tienen dudas al respecto, obviamente no van a poder usar el chat, pero usen para eso el foro. ¿Sabe, profesora? Me quedó una duda respecto a lo que se trató de la sesión y ahí podemos ir respondiendo sus dudas, ¿ya? Con eso yo por mi parte terminaría. Dice, igual yo me conecté por el teléfono, pero es cosa de costumbre. Sí, pues por el teléfono igual ahí tienes que tener cuidado porque la pantalla si es touch, o sea, el dedo tú puedes deshabilitar y habilitar algunas cosas. Entonces ahí puede que a veces se te vaya el chat o se te vaya la ventana que yo estoy compartiendo cuando estás haciéndolo desde el teléfono. Ahí tienes que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Ya chicos, espero que nos entretengamos harto con este curso, a mí me gusta harto hacerlo y aprovechen de preguntar harto porque es bien interesante y entretenida la temática que nos va a tocar abordar. ¿Ya? Así que con esto yo voy a dar por finalizada la clase y voy a terminar la grabación para poder subirla al curso. ¿Ya? Qué bueno. Sí, hay personas que le ha costado un poquito, pero ya al terminar la sesión dicen que han podido manejar la lógica de la nueva sesión virtual. Ya que estén bien. Nos vemos la próxima sesión entonces. Yo los invito por correo.